Hola a todos. Vemos en este vídeo cómo trabajar cuando tenemos una fracción que está actuando como operador de una cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar de fracciones de la unidad. Es muy común decir, por ejemplo, o hablar, por ejemplo, de las 3/5 partes de una tarta. Pero una fracción no tiene por qué estar referida a la unidad, puede estar referida a cualquier otra cantidad. Es común también, por ejemplo, decir las 2/5 partes de los alumnos de una clase, teniendo la clase a lo mejor 25 alumnos. O las 3/4 partes de los equipos de la liga, siendo los equipos de la liga 20. Pues vamos a ver cómo calcular esas 2/5 partes o esas 3/4 partes de una cantidad diferente de la unidad. Y lo vamos a trabajar por partes. Primero que nada, vamos a considerar que conocemos una fracción, tenemos una fracción y una cantidad total. Y queremos hallar la parte que representa esa fracción. Por ejemplo, solo a nivel numérico, ya después lo veremos con un ejemplo en contexto. Queremos hallar los 2/3 de 18. Pues bien, cuando una fracción está actuando como operador, lo que está haciendo es siempre multiplicar a la cantidad total. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer siempre es multiplicar 2/3 por la cantidad que veamos ahí. En este caso, 2/3 por 18. Independientemente del número que sea, si es un número entero, pues esto es como si estuviese dividido por 1. Y tendríamos 2 por 18, 2 por 18, dividido entre 3. 2 por 18 sería 36, entre 3, 12. 2/3 de 18, resultado 12. Si la cantidad en lugar de ser un número entero fuese una fracción, vamos a proceder exactamente igual. Es decir, si tuviésemos 2/3 de la mitad de un medio, pues procedemos igual. Sería 2 por 1 por 3 por 2. Es decir, 2/6 o lo que sería lo mismo, 1/3. ¿Vale? Es decir, que cuando tenemos una fracción, en conclusión, cuando tenemos una fracción actuando como operador, lo que vamos a hacer siempre es multiplicar esa fracción por esa cantidad. Lo vemos en contexto. Imaginemos que se da esta situación. Dice, tenemos una clase de secundaria de 28 alumnos, donde sabemos que 5/7 partes tienen smartphone. ¿Cuántos alumnos tienen el smartphone? Bueno, pues tenemos que calcular las 5/7 partes de 28. Y por tanto multiplicamos 5/7 por 28, que sería 5 por 28, numerador por numerador, y 7 por 1, que el 1 sería el denominador de este 28 y se omite, no se pone, ¿vale? Entonces 5 por 28, 140, partido por 7, 20 alumnos. Digo lo de partido por 1 por tener en cuenta el caso de que este número de aquí podría ser también fraccionario, pero en realidad no es necesario, ¿vale? Lo podríamos hacer más rápido diciendo 5 por 28 entre 7 y ya está. Vemos un segundo caso. Ahora vamos a suponer que conocemos la fracción y la parte que representa esa fracción y queremos hallar la cantidad total. Por ejemplo, tenemos que 3/5 partes del total de algo es 12. Después lo vemos en contexto, vamos a plantearlo primero de manera general. A ese total de esa cantidad lo voy a llamar X. Lo planteamos, 3/5 partes de X igual 12 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Multiplicamos 3/5 por 12, por X, y eso tiene que ser 12. Y por tanto, como este 5, esto ya sería una ecuación muy simple. Este 5 estaría dividiendo, lo pasaríamos hacia el otro lado de la ecuación multiplicando, y este 3 que estaría aquí multiplicando, lo pasamos hacia el otro lado de la ecuación dividiendo. Y por tanto X nos queda 12 por 5 partido por 3, o lo que es lo mismo, 60 partido por 3, que en este caso es un número entero, 20, es decir, que la cantidad total, cuyas 3/5 partes es 12, es 20, la cantidad que buscamos. Lo vemos en un problema en contexto. Vamos a trabajar con el mismo problema de antes, pero cambiamos un poquito el enunciado. En este caso nos dice, en una clase de 20 alumnos, en una clase, aquí faltaría una coma para que estuviese bien redactado, en una clase 20 alumnos tienen smartphone. 20 alumnos tienen smartphone. Estos representan 5/7 partes del total.
¿Cuántos alumnos tiene la clase? La misma situación de antes, pero ahora la pregunta es cuántos alumnos tiene en total la clase. Y sabemos que 5 séptimas partes tienen smartphone y que esas 5 séptimas partes son 20 alumnos. Pues procedemos como antes, ¿no? 5 séptimos del total es 20. Y despejando el total, este 7 está aquí dividiendo. Recordamos que esto es como si estuviese multiplicando, ¿no? Entonces el 7 que está dividiendo pasa multiplicando. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y por tanto nos queda que el total será 20 por 7 entre 5. 20 por 7 es 140, entre 5, 28. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, nos tenía que dar 28. Por último, vamos a ver qué hacemos si conocemos la parte y el total, pero queremos hallar la fracción que representa. Por ejemplo, sabemos que en una clase 10 de los 30 alumnos son rubios y queremos saber qué fracción representan esos 10 de 30 alumnos. Bueno, la idea es muy sencilla y la vemos igual que los casos anteriores. Queremos saber, por ejemplo, qué fracción de 18 representa 12. Pues x de 18 es igual a 12 y procedemos como en los casos anteriores. Como esto representa un producto, x por 18 tiene que ser igual a 12. Despejamos x, nos quedaría que es 12 partido por 18. Es decir, que si del total, que es 18, tenemos 12, la fracción que representan esas 12 de 18 partes es 2 tercios. En realidad esto lo podemos hacer de una manera más simplificada, dividiendo directamente la parte entre el total, es lo mismo, 2 entre 18, y simplificando, 2 tercios. Si lo vemos así, lo podemos hacer así directamente. Lo ponemos en contexto, exactamente el mismo enunciado que antes, cambiamos otra vez los datos. En una clase de 28 alumnos, 20 tienen smartphone. ¿Qué fracción de la clase posee smartphone? Y hacemos lo mismo. La fracción x de 28 es 20. Pasamos el 28 dividiendo y nos queda 20 partido por 28, que son 5 séptimos de los alumnos. Repito que podríamos simplemente dividir la parte entre el total, 20 partido por 28, y reducir la fracción. Y tenemos la fracción que representa 5 séptimos. Bueno, el uso de la fracción como operador es muy común en muchos tipos de problemas, entonces es importante saber utilizarla, sea cual sea la incógnita, ya sea la fracción, la parte o el total, y operar correctamente. Bien, espero que se haya entendido. Un saludo a todos.